Bienvenidos a todos a esta grabación de las sesiones del entrenamiento teórico de la escala abrevial de desarrollo 3. Es un gusto para nosotros llegar con esta serie de conferencias y posteriormente acompañarlos en los entrenamientos prácticos. Mi nombre es Natalia Munar, soy médico pediatra, candidata a Magíster de Epidemiología y Salud Pública y hago parte del grupo Curso de Vida de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social y soy la líder temática de lo que tiene que ver con el proceso de valoración integral y escala abrevial de desarrollo 3. Muy importante, vamos a arrancar con esta serie de conferencias que están parados desde las apuestas que tenemos como país y como ministerio para la atención integral, para posteriormente ir aterrizando los conceptos y entrar directamente en la escala. No deben perderse ninguna de las conferencias porque cada una de ellas ofrece elementos necesarios para que ustedes reconozcan la importancia de la valoración integral y puedan reconocer también el lugar que tiene la escala dentro de esa valoración integral. Asimismo, de las diferentes conferencias, ustedes tendrán preguntas para las pruebas que vamos a estar aplicando para que ustedes puedan realmente acceder al entrenamiento práctico de escala. Entonces, aunque no parezca el título, la temática específica, es importante que tienen que revisar todo el material que enviamos. Esta es la primera conferencia. Específicamente sobre atención integral en salud para la primera infancia. Voy a estar durante el resto de las conferencias con la cámara apagada para que no vaya a obstruir ninguna parte de la pantalla y ustedes puedan ver las conferencias completas, pero esperamos conocernos posteriormente con cada una de ustedes. Entonces, como les decía previamente, pues la atención integral en salud en primera infancia es la apuesta del país, es la apuesta del ministerio y nosotros no podemos estar parados solamente en esta consulta valoración integral, sino que tenemos que reconocer todo lo que le debe pasar a los niños, a las niñas, a las familias, lo que debe pasar en su comunidad, para que realmente nosotros estemos hablando que esos niños tienen una atención integral en salud. Esta charla estará dividida en 5 apartados: la política de atención integral en salud, los enfoques y orientadores de esa misma política de atención integral en salud, las rutas integrales de atención en salud como un ordenador de la política y todo lo que tiene que ver con esas otras intervenciones para el abordaje comunitario y colectivo. Y por último vamos a hablar de esas intervenciones individuales y para el abordaje clínico. Entonces, inicialmente la política de atención integral en salud nos hace llegar al principio, esa sombrilla que es esa ley estatutaria en salud, donde nos dice que el gobierno tiene que tener un compromiso para lograr tener una atención integral en salud, descrito como ese conjunto de acciones que son coordinadas, que son complementarias, que son efectivas, que van a permitir garantizar el derecho a la salud y que se van a expresar ¿en qué? En políticas, en planes, en programas, en proyectos, estrategias y en servicios. No en uno solo, no en un solo plan, no en una sola estrategia, sino en la conjunción de ellos. Y que van a terminar materializándose en atenciones dirigidas a las personas, a las familias y las comunidades para que podamos hacer esa promoción de la salud, prevención de la enfermedad, todo lo que tiene que ver con diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación o muerte digna cuando sea este el caso. Entonces, vamos a la resolución 2626 del 2019, donde en su artículo 4 nos dice qué es la política de atención integral en salud, que ustedes la van a encontrar con la sigla PAIS. Entonces va a decir que es ese conjunto de enfoques, estrategias, procesos, instrumentos, acciones y recursos que van a centrarse en qué? En el ciudadano. Y esto es muy importante y quiero que lo recuerden, y es que todo lo que nosotros hagamos tiene que tener un centro, y ese centro son los niños, son las niñas, son la familia, son la comunidad. Y tienen que atender, por lo tanto, esas necesidades de ese ciudadano, de ese sujeto, en este caso los niños y las niñas. Y por lo tanto deben atender esa naturaleza del contenido de ese derecho fundamental a la salud. Y va a orientar, por lo tanto, los objetivos del sistema de salud, mejorando las condiciones de salud de la población. Y va a permitir que se ordenen esas intervenciones de los integrantes del sistema de salud que tienen esas responsabilidades para garantizar esa promoción de la salud, esa prevención de la enfermedad, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación o muerte. ¿Y cómo debe ser esa atención integral en salud?
debe ser en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad resolutiva. Y entonces posteriormente vamos a tener esos ordenadores de la política, que van a ser, uno, la resolución 3202, donde está el manual metodológico para la elaboración e implementación de las rutas integrales de atención, y posteriormente la resolución 3280 del 2018, que entraba en vigencia a partir del 2 de febrero del 2019, y es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Y estaban en esta resolución los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y el lineamiento técnico operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal, que hasta el momento son las dos rutas que están normadas y que, como les decía previamente, son de obligatorio cumplimiento. Entonces aquí ustedes van a ver, y estas muchas diapositivas, si en algún espacio han tenido previamente con equipos nuestros del ministerio, van a encontrar muchas de estas gráficas similares, donde en el centro van a estar las personas, los ámbitos donde se desarrollan, el urbano, el rural disperso, y vamos a encontrar afuera qué es lo que debe estar pasando y quiénes son esos responsables. Y aquí vamos a tener, por lo tanto, esos procesos de gestión de la salud pública que van a permitir cumplir con esa política de atención integral que tenemos puesta en la resolución 2626. Y posteriormente vamos a tener este ordenador, que es cómo van caminando las personas el transcurrir de su vida, que son las rutas integrales de atención en salud. Cuando ya entonces hablamos de esos enfoques orientadores, entonces nuevamente decimos que está centrado en las personas, en las familias, en las comunidades, teniendo en cuenta esa interacción con el contexto y con los entornos donde viven esas experiencias en salud. Y ahí vamos a reconocer los elementos y los principios del enfoque del curso de vida, donde tenemos especial atención a esas trayectorias, esos vitales, esas transiciones, esos factores de vidas interconectadas, de timing, demás, que nos dice que vamos a apuntar a ese desarrollo humano a través de uno, nos basamos en ese curso de vida, tenemos esa referencia en los derechos humanos, se incorpora esa dimensión de cuidado, pero no solamente del cuidado del otro, sino específicamente de empezar a generar esa cultura también en los niños y las niñas de ese autocuidado, apuntando a ese desarrollo humano integral. ¿Y cuáles son esos postulados de la atención integral en salud que se van a ver reflejados en las rutas integrales de atención? Entonces, uno, centrado en las personas como un lugar estratégico para que realmente puedan ejercitar ese derecho a la salud, apostándole a unos resultados en salud, y vamos a tener resultados de impacto, intermedios y de calidad de atención. Eso los vamos a desarrollar un poquito más adelante en la presentación. Que tiene un proceso de anticipación a la contingencia. ¿Cómo? A través de la promoción de la salud. Que lo que queremos es invertir esa pirámide donde nosotros estamos trabajando solamente en enfermedad, sino que queremos que se posicione las personas saludables inicialmente, que promovamos realmente que vaya cada vez más personas saludables y menos personas enfermas. Por lo tanto, requiere un abordaje que pasó a ser de una disciplina a muchas disciplinas, porque nosotros no podemos decir que solamente un tipo de profesional va a poder llegar con esa atención integral en salud. Se requiere diferentes disciplinas para poder apuntar esos resultados en salud. Considera a la persona como parte de una familia, o sea, ya en las acciones y las atenciones no van centrados solamente en esa persona, sino en lo que lo rodea, porque un niño o una niña no va a poder ser saludable porque simplemente se promueven sus hábitos, sino que tiene que estar dentro de una familia que promueva también esos hábitos de salud, que lo cuide, que tenga esa crianza amorosa, protectora, y que sean, como siempre, una comunidad sujeta a derechos. Logra esa complementariedad de la atención, o sea, desde lo que debe pasar en la baja complejidad hasta lo que debe estar pasando en la alta complejidad, y permite reorganizar las respuestas programáticas en función de la atención integral. Las respuestas programáticas es lo que sí o sí le debe pasar, y esas respuestas programáticas, como ustedes van a ver, son muchas más amplias de lo que teníamos previamente.
Entonces aquí cuando hablamos de los ordenadores de las rutas integrales de atención en salud, apostando como siempre a esos resultados en salud, vamos a ver que tiene unos ámbitos, ya vimos que era rural, el rural disperso, urbano, unos diferentes momentos del curso de la vida, con esos elementos que hablamos que estaban puestos, porque el curso de la vida no es simplemente que fue creciendo, entonces pasó de primera infancia a infancia, sino que tiene en cuenta esa relación que tiene con la salud, con las transiciones, con las trayectorias. Y entonces vamos a tener esos momentos que son primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez, teniendo en cuenta que el desarrollo humano es continuo durante toda la vida. Hay unos destinatarios, ¿quiénes son? Las personas, las familias y las comunidades. Y hay unos entornos, el entorno institucional, el hogar, el educativo, el laboral y el comunitario. Si nosotros logramos tener en cuenta estos ordenadores y logramos hacer acciones o intervenciones en sus ámbitos, en los diferentes momentos del curso de la vida, teniendo en cuenta los destinatarios que van a llegar y los entornos, realmente vamos a poder tener ese impacto en los resultados en salud. Y con referencia a los resultados en salud para la promoción de la salud, entonces aquí pusimos estos 10 resultados para la promoción de la salud. Y como ustedes están viendo, es importante porque nosotros no solamente estamos hablando de la persona y lo que le debe pasar a la persona en salud, sino que vamos a tener resultados que están puestos en personas, familias y comunidades. Y adicionalmente, no solamente vamos a estar parados en lo que tiene que ver con la salud física, motor, socioemocional y cognitiva, que es un resultado y es muy importante y lo resaltamos porque es a lo que le vamos a apuntar finalmente con este tipo de entrenamiento que estamos realizando, pero que no es exclusivo. Vamos a tener también personas con habilidades sociales y emocionales para la promoción de la salud mental y convivencia, personas con capacidades para afrontar los diferentes sucesos vitales, personas, familias y comunidades que cuentan con redes de apoyo comunitarias y sociales para la promoción de la salud. Y así vamos a ver también cómo hay otros resultados en salud que parecerían que no están puestos solamente en lo que nosotros tenemos de concepto de salud, pero que hace parte de lo que realmente podríamos llamar ese concepto más amplio que engloba realmente la promoción de la salud. Y entonces cuando ya nos paramos en los resultados, recuerden que previamente hablamos de resultados de impacto, resultados de intermedios y resultados en la calidad de la atención, aquí vamos a tener, los principales y vamos a poder hablar un poco de ellos. Con referencia a esos resultados de impacto que tenemos en la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud, vamos a tener por los diferentes momentos esas personas que se desarrollan adecuadamente desde el punto de vista físico, motor, socioemocional y cognitivo. Y posteriormente a la vejez vamos a tener esas personas adultas mayores que conservan esas habilidades cognitivas y que conservan esa independencia funcional. Pero adicionalmente en esos resultados de impacto vamos a tener adecuado estado nutricional, sin problemas o trastornos de la salud mental, sin morbilidad evitable y sin mortalidad evitable. Posteriormente, esos resultados de intermedio de efecto ya tienen que ver con una atención específica. Entonces ya yo estoy hablando de que tienen las personas un adecuado estado de salud visual, auditivo y comunicativo, salud bucal, que ejerce sus derechos sexuales, posteriormente a partir de la adolescencia sus derechos sexuales y reproductivos. Y aquí van a ver los diferentes de acuerdo a esas diferentes ya acciones o intervenciones que se estén realizando. Y por último, pues destacamos las personas con detección temprana de alteraciones y riesgos en la salud. Y tiene que ver mucho con esa conjunción que tenemos de ese resultado grandísimo de impacto, que es personas que se desarrollan adecuadamente desde el punto de vista social, emocional, físico, motor, pero que aquí adicionalmente se le detecta tempranamente esas alteraciones para que pueda llegar a ese resultado de salud. Y aquí por medio de la valoración del desarrollo específicamente para primera infancia, y con la escala que tiene que ver con la valoración del desarrollo propiamente de la primera infancia, es un instrumento que nos va a permitir lograr esa detección temprana, por ejemplo, de las alteraciones o riesgos en salud en desarrollo para poder impactar sobre ella. Y después tenemos esos resultados en la calidad de la atención en salud. Entonces recuerden cuáles eran
digamos, un poco esos principios de la atención integral en salud, que tenía que ser con oportunidad, integralidad, accesibilidad, continuidad y disponibilidad. Entonces, esos resultados están puestos en eso que yo le puedo llegar a los sujetos, a las personas y a las comunidades para que realmente puedan tener una adecuada atención en salud. Y por último, tenemos unos resultados en reducción de la inequidad en salud. Y aquí quise traer los mapas de Colombia, donde podemos ver la tasa de mortalidad en la niñez por enfermedad diarreica aguda, por infección respiratoria aguda, por desnutrición, y cómo es distinta su representación en los diferentes territorios. Y esto tiene que ver con el hecho de que hay unas desigualdades, pero que adicionalmente puede haber alguna inequidad en salud que va a llevar que realmente estas tasas estén mucho más altas en algunos territorios de nuestro país. Y posteriormente, para hablar de resultados en salud, tengo que contarles cómo hacemos ese seguimiento un poco de esa atención integral en salud. Aunque quisiéramos tener muchos más indicadores, pues con lo que contamos inicialmente es con el sistema de seguimiento al desarrollo integral para la primera infancia, SDIPI, donde hay una corte especial de niños que se le hace seguimiento nominal, o sea, niño a niño con su nombre y su apellido. Y digamos, esto es un sistema que mide y nos permite revisar 41 atenciones, de las cuales tenemos 12 priorizadas. Y estas 3 específicamente son del sector salud y son a las que les hacemos seguimiento para saber cómo esos niños de manera nominal están teniendo específicamente estas 3 atenciones, que son: en morado, la de arriba van a ver, es la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La intermedia, el azul, es el esquema completo de vacunación. Acá estamos hablando de los trazadores. Y la amarilla es la consulta de valoración integral, antes conocida como crecimiento y desarrollo. Entonces, si ustedes pueden ver, nosotros tenemos unas metas por Plan Nacional Decenal, que es 88.3%, pero realmente nuestra meta es estar encima del 90%. Y acá, como ustedes pueden ver el histórico del seguimiento de los últimos 5 años, pues en afiliación no estamos mal, podríamos decir que estamos cumpliendo la meta. En vacunación, que creemos que normalmente es una atención que los papás tienen mucha recordación, hemos tenido realmente coberturas bajas debajo del promedio. En esta del 2017 es específicamente baja porque hubo pérdida de información durante un tiempo, pero posteriormente vienen que los siguientes años pues hemos tenido algún remonte, pero tampoco estamos cumpliendo la meta. Pero la más preocupante de todas tiene que ver con la última, que es la valoración integral. Porque si ustedes pueden ver, la meta 90%, en el año 2020 tuvimos un cumplimiento solamente del 42%. Eso quiere decir que solamente el 42% de esos niños que están puestos en el sistema realmente tuvieron una atención promocional. Entonces, tenemos una deuda grandísima, tenemos adicionalmente un trabajo muy grande con los niños y las niñas para lograr realmente que ellos puedan tener esa valoración integral en salud, ese esquema completo de vacunación, esa afiliación y todas las otras demás atenciones que no las tenemos acá, pero que en principio en el sector salud estas son nuestra responsabilidad. Aquí trajimos cómo fue el corte del primer trimestre del año 2021, donde ustedes van a encontrar los semáforos de acuerdo también a los porcentajes de cubrimiento, y resaltaría importantemente pues la valoración integral, que prácticamente en todos los territorios la tenemos en semáforo rojo. Y aquí ustedes pueden ver cómo por asegurador tenemos la valoración integral. Entonces, si ustedes pueden ver acá, también las aseguradoras tienen un trabajo muy importante que adelantar en lograr captar, hacer esa demanda inducida de los pacientes para lograr las coberturas que los niños necesitan. No es solamente subir un indicador por un reporte, es porque los niños necesitan estas atenciones. Y si adicionalmente miramos un caso específico que tiene que ver con este seguimiento a niños con desnutrición aguda en 11 departamentos, vamos a ver cómo fue esa valoración integral en salud en los niños que ya tienen una condición de riesgo, que es la desnutrición aguda, que además es una condición frecuente, pero además que marca mucho la salud de los niños y de mucho riesgo de mortalidad.
Y si vemos, las coberturas de valoración integral en estos niños con una condición de base es solamente del 35.7%, o sea, más baja de lo que pudimos ver previamente. Eso quiere decir que si un niño sin riesgo estaba baja la cobertura, pues muy preocupante que un niño que tenga un riesgo ya instaurado no esté recibiendo esa consulta promocional. ¿Y será que nos estamos quedando solo en el evento y estamos tratando solamente su patología? Entonces, si solo tratamos su patología, ¿qué estará pasando con todas las otras cosas que realmente hacen que un niño se desarrolle adecuadamente o que tenga una adecuada salud? Entonces pasamos a las rutas integrales de atención en salud. Y aquí, como les decía previamente, hemos hablado que en el centro están los sujetos, están los ámbitos y deben haber unas acciones de gestión de la salud pública para que se cumplan realmente esos resultados en salud. Y eso van a llegar por medio de intervenciones individuales, colectivas y poblacionales, porque solamente con esas intervenciones individuales, solamente con lo que yo hago en el consultorio, con la toma de algún paraclínico y demás, yo no voy a poder decir que yo aseguro ese resultado en salud. A ese niño, esa niña, esa familia tienen que pasarle más cosas para que realmente tenga esos resultados en salud. Y aquí entonces tenemos nuestra ruta integral para la promoción y mantenimiento de la salud, donde está eso que tiene que pasarle para la valoración integral, donde yo hago su promoción de la salud, su prevención de la enfermedad, donde yo identifico esos riesgos, pero adicionalmente tengo esas acciones de protección temprana, de protección específica, de detección temprana y de educación para la salud. Para nosotros es novedoso y resaltamos la importancia de lo que tiene la educación para la salud. En el consultorio, en nuestra atención, brindamos información en salud, que es muy importante. Sin embargo, cuando nosotros vamos a una atención específica que está centrada en ese diálogo de saberes, donde realmente yo estoy interviniendo algo que puede ser cultural, pero o que puede ser arraigado a esa familia y yo puedo llegar a tener ese diálogo para realmente promover a la salud, pues va a tener mucho más impacto. Y hablamos entonces también de esas rutas de evento específicos, o sea, yo cuando detecte un riesgo, cuando hay un factor de riesgo, pues tengo esa opción de poder hacer ese diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación cuando es necesario. Sin embargo, eso no quiere decir que el que está en esa ruta de riesgo no debería estar haciendo esas atenciones de la ruta de promoción y mantenimiento. Entonces, esto es como un caminar. Entonces los niños y las niñas van creciendo y deben transcurrir por ese mismo camino. Puede que por algún momento tengan que desviarse por un factor de riesgo, por un evento específico, pero finalmente se desvían, reciben esa atención en la ruta, pero ellos deben retomar su camino y no deben salirse de esa vía principal que va a ser esa ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Y también entonces viene ahí algo importante y es que si yo tuve una atención resolutiva por consultas externas, por urgencias, la importancia también de que podamos concientizarnos, uno como profesionales de salud, pero también a los padres, de que no es suficiente que yo trate esa patología, sino que debe ir a esas atenciones e intervenciones que le corresponden por la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Y aquí entonces, para que podamos repasar un poco cuáles son esas gestiones de la salud pública. Y entonces aquí vamos a tener esas que son responsabilidades de las aseguradoras en articulación con la entidad territorial y con la institución prestadora de servicios de salud, pero deben realmente incidir en esos resultados en salud. Y tiene que ver esa con gestión de las intervenciones colectivas, gestión de la prestación de los servicios, gestión del aseguramiento, vigilancia en salud pública, inspección, vigilancia y control, esa coordinación intersectorial, desarrollo de capacidades, participación social, gestión del conocimiento, gestión administrativa, financiera, gestión del talento humano, gestión de insumos. Bueno, esto es todo lo que debe pasar y debe haber esa articulación del Estado, la aseguradora y la EPS para que logremos hacer todas esas acciones de la gestión de la salud pública para que puedan materializarse en esas intervenciones individuales, colectivas y poblacionales que le apunten a esos resultados en salud. Entonces aquí, y esto nos gusta traerlo siempre, es para decirles que esa gestión de la salud pública es todo lo que pasa detrás del telón para que salga una obra maravillosa. Entonces, todo esto que debe estar atrás, que debe prepararse, que debe organizarse, que debe gestionarse, para poder apuntar esa obra perfecta, que es ese resultado en salud, que son esas personas con esos de que se desarrollan adecuadamente desde el punto de vista físico, social, socioemocional, que tienen las redes de apoyo, que tienen agencia, que pueden afrontar su
su salud. Entonces, todo eso que vimos de esos resultados de impacto, intermedios y demás, son esa obra perfecta que debe salir, en nuestro caso, con nuestros niños y nuestras niñas, con realmente una salud óptima. Entonces, como les dije previamente, pues nosotros no podríamos decir que solamente con esas intervenciones individuales podemos llegar a esos resultados en salud. Necesitamos complementar con esas intervenciones poblacionales y con esas colectivas. Las intervenciones poblacionales son directamente responsabilidad de la nación y se van a materializar en políticas públicas que tienen en cuenta y llegan con contenidos de información en salud y que permiten esa participación social. Es, por ejemplo, lo que la ley del etiquetado nutricional. Esa es una política pública que va a impactar la salud, específicamente de nuestros niños y nuestras niñas. Y aquí también tenemos otros ejemplos de otras políticas. Y posteriormente vienen esas intervenciones colectivas que son responsables de la entidad territorial, también en articulación con las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y es importante porque deben desarrollarse en los diferentes entornos y tenemos que llegar realmente con intervenciones que sean integrales e integradas, ¿sí? No pueden ser jornadas solamente de información en salud, de comunicación en la salud, sino que realmente deben integrarse a lo que necesitan los sujetos, a lo que necesitan las personas. Y aquí contamos, digamos, con estas posibilidades para que lleguemos con esas intervenciones colectivas que sean totalmente articuladas y que den respuesta a eso que necesitamos, que son esos resultados en salud. Y entonces aquí hablamos que esas intervenciones tienen que ser como un engranaje, donde yo brindo información en salud, logro ese fortalecimiento de redes, hago esos procesos de educación en la salud para realmente, por ejemplo, en este caso, lograr esas prácticas de crianza, de cuidado que los niños y las niñas necesitan. Y posteriormente, cuando hablamos del abordaje clínico individual, entonces ya estamos parados específicamente en eso que debe pasar para la valoración integral, para la detección temprana, para la protección específica y para la educación para la salud. ¿Y dónde encuentran todo esto? En los lineamientos técnicos operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal, donde nos está diciendo los diferentes actores que tengan responsabilidades, cuándo debe ser esa consulta de valoración integral, qué incluye esa consulta de valoración integral, qué requiero para la detección temprana, en qué momento le corresponde, qué se necesita de protección específica, también en qué momento lo haríamos. Y eso que es transversal, que les dije previamente, que es esa educación para la salud que debe estar pasando durante todo el transcurrir de los diferentes momentos del curso de la vida. Y entonces aquí es importante porque cuando nosotros hablamos también del abordaje clínico individual, pues sabemos que ya tenemos ese camino grande por el que queremos que transcurran los niños y las niñas, que es esa ruta de promoción y mantenimiento donde están pasando todas estas acciones de valoración integral, de detección temprana, de protección específica, y que si en dado caso hay una patología, pues tendría que pasar a una ruta de evento específico. Y vienen esos retos también para que ese abordaje clínico individual se realice adecuadamente y por eso necesitamos hacer ese fortalecimiento de profesionales de la salud. En el caso nuestro, por ejemplo, específicamente lo que nos trae en la aplicación de lo que es la valoración integral y los instrumentos que la complementan. Y cómo hacemos ese seguimiento y monitoreo también de ese abordaje individual y cómo complementamos con diferentes estrategias, planes o programas que le van a llegar a los niños. Entonces aquí, esta es una diapositiva también que usamos mucho y tiene que ver con esas atenciones individuales que están puestas en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud para los niños y las niñas. Entonces aquí decimos, estos son nuestros caminantes, los niños que van caminando y qué les debe estar pasando por edad. Entonces, ¿qué le debe pasar al recién nacido? Inicialmente lo que tendría que pasar en la ruta materno-perinatal y cómo conectamos con la ruta de promoción y mantenimiento. ¿Qué le debe pasar al mes? ¿Quién lo debe ver? ¿Qué otras consultas son importantes? Y aquí entonces también resaltamos, por ejemplo, que siguen caminando, caminaron un poco rápido, pasaron rápido por las diferentes edades, pero la valoración integral es una parte de esas atenciones o intervenciones promocionales, pero no es exclusiva, porque miren todo lo otro que le debe pasar. Esa consulta de promoción, apoyo a la lactancia materna, que es fundamental para promover la lactancia. Ese tamizaje de hemoglobina si hay un riesgo, la vacunación y los meses que debe estar
pasando la vacunación, la fortificación con micronutrientes, la desparasitación intestinal, la consulta de odontología y transversal, la educación para la salud. Se devolvieron los niños, pero ese es su caminar. Entonces, esta es nuestra primera conferencia sobre atención integral en salud. Espero que hayan quedado claros los conceptos y ya continuaremos con la segunda conferencia para que sigan aquí conectados con este entrenamiento escala abreviada al desarrollo 3. Muchas gracias.